compañera de todas las horas. Entrevista. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro y nos está acompañando quien tiene una larguísima trayectoria, que ha cambiado rumbo de militar en las Juventudes Comunistas, terminó siendo hoy una de las figuras centrales del Partido Nacional, de la oposición toda. Bienvenida, senadora Graciela Bianchi. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar acá Buen con día. ustedes. Hoy justamente hacíamos una encuesta, Leito hacía la encuesta cotidiana y preguntaba cuál de 4 legisladores los representaba más. Y acá hay una cuestión de contenido, pero también de forma. Y la forma de ser política de Graciela Bianchi le ha traído también mucha polémica. ¿Te incomoda el rótulo de polémica o al contrario te enorgullece? No, yo siempre fui polémica, voy a ser, cuando era más joven, después fui madurando, pero lógicamente que sí, a mí me... ¿Esta es la versión madura de Graciela Bianchi? Esta es la versión madura. Oh, Dios. No, pero a ver, hasta Oh, Dios. Chasquetti en un reportaje de la semana pasada dijo que este periodo estoy muy moderada y que le encanta lo moderada que estoy. ¿Y eso fue buscado o natural? No. A ver, ¿O inducido? No, a mí... No, bueno, yo pregunto. No, lo que pasa es que uno tiene que ser analizar en la realidad en la que está. El periodo pasado y el anterior, pero sobre todo el pasado, a mí me molestó mucho la actitud del Frente Amplio estando nosotros en el gobierno con todo lo que tuvimos que pasar con la pandemia y las crisis y todo lo demás, y una oposición absolutamente cerrada. Parece que ahora que se olvidan que al presidente le decían narcotraficante, pero dirigente, para que lo digan en las redes, oye, paz. Pero le dijeron que las muertes las tenía en la torre ejecutiva, que había una asociación para delinquir en la torre ejecutiva. Digo, la gente se olvidó de todo eso, yo no. Yo estoy haciendo, le pedí a mis colegas, a mis colaboradores que vayan levantando videos recordando las ¿Archivo? cosas. Sí, porque la verdad que fue muy dura. Entonces yo tal vez actuaba a contragolpe, que eso... No es muy recomendable, pero de cualquier manera mi postura, mi posición o mi misión en el quinquenio pasado era defender al gobierno. Y después, obviamente, sobre todo después que no tuvimos más a Penades, por las razones que todos sabemos, me tocó negociar. No te he podido hacer esta pregunta, pero Dale. ¿se perdió por tibieza? Porque parece que cuando se perdió el gobierno, los defensores de Da Silva, eso se fue demasiado tibio, incluso se fue contra Álvaro Delgado, incluso contra el mismo presidente Lacalle Pou, Sí. y fomentando, por lo menos posicionando un escalón superior a los Da Silva, a los Bianchi. ¿Se perdió por eso? No, se perdió por muchas cosas. Sin ninguna duda que tanto el negro da Silva, como le digo yo, pues somos muy amigos, y yo somos personas confrontativas, con estilos distintos. ¿Tá? Reconozcamos que el negro tiene otro estilo, pero somos confrontativos. Pero hay otros líderes incluso de sectores, como es Alianza País, en el caso de Javier García, que es una persona muy opositora. Se le planta muy duro al Frente Amplio, y sobre todo en este periodo. Y parece que los candidatos a ser confrontativos son Da Silva y yo. A mí no me preocupa demasiado las etiquetas. Y yo ahora no es que cambié yo. Lo que tengo que tener una postura diferente. Somos oposición. 1. 2, con un Frente Amplio muy complicado. Sabíamos que era el peor Frente Amplio, sobre todo los que lo conocemos desde los orígenes. Y 3, entendemos que para el bien del país, sobre todo lo que se refiere al equipo económico,
es posible llegar a acuerdos. En todo es posible llegar a acuerdos, pero sobre todo en lo que se refiere al equipo económico, y en consecuencia hay que negociar, y se negocia todo. Lamentablemente pasó lo del otro día, que yo personalmente, que era la que más negociaba con él, porque soy coordinadora junto con Cami, con el Frente Amplio y el resto del Partido Colorado, al menos yo perdí la confianza. Pero bueno. Bien, se está refiriendo a lo que se supone habían negociado tras la comparecencia de Da Silva en el Parlamento a pedirle disculpas oficialmente a Viera, pero lo que habían concordado era que terminaba ahí la cosa, ¿no? Absolutamente. Bien, ¿y por qué aparece después la bancada a plantear que igualmente van a ver si le aplican el 115? Yo, mi modesta opinión, no volví a hablar con Daniel. Pero él se fue del país al otro día porque me consta que los periodistas lo quisieron recabar su palabra y no estaba. Y no hablé con él después. Podría haber hablado aunque estuviera fuera del país, pero entendí que no. Yo creo que en este momento es mano el gobierno. Y en el vínculo personal que tenemos con Daniel, creo que es mano. Ahora, ¿quién negoció eso de no queda acá? ¿Quiénes eran? Daniel Cayani. Sí. Y la vicepresidente que estaba en la reunión, la reunión de coordinación que no hicieron, porque yo los lunes a las 14:30 hacemos siempre reunión de coordinación interpartidaria, todos los partidos políticos. El lunes, por WhatsApp el Frente suspendió la reunión. Bueno, podía ser porque no había sesiones ordinarias, pero a los pocos minutos aparece la citación de la sesión extraordinaria del martes. Las citaciones de las sesiones extraordinarias se negocian. Más allá, pero esto es desde el 85, todo se negocia, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, en lo que se refiere a la parte procesal, digamos, a cómo vamos a actuar, qué temas vamos a incluir, qué temas es conveniente correr para otros días, que se pone al día qué cosas vienen de las comisiones prontas para discutir. Y eso fue para mí la primera señal de que se había roto el acuerdo que viene desde el año 85. La Cámara de Diputados pasó lo mismo. Entonces, mi posición cuando fui a la bancada es: no tenemos que entrar a sala, porque es convalidar la violación de un acuerdo, pero además de cortesía parlamentaria, que es lo básico que se tiene que tener, porque se nos podría haber dicho el lunes: miren que mañana vamos a hacer extraordinaria por esto, y si ellos tienen los votos. Perdiste la confianza, dijiste. ¿La tenías antes? Sí, claro. Decir que es el peor Frente Amplio, ¿qué confianza supone? Pero son dos cosas diferentes. A ver, yo siempre distingo las personas de las ideas. Si yo le tengo confianza a una persona, puede ser una persona que esté absolutamente opuesta a mí en muchas cosas. Si pongo el ejemplo, y a veces nos reímos porque le pasa lo mismo. Gustavo González, el expresidente de FUCBAN, con el que yo tuve muchos enfrentamientos, sobre todo en el referéndum. Después que empezamos a trabajar, porque él es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y yo la vice, tuvimos una conversación, los dos, y dijimos, bueno, barajemos y empecemos de nuevo, porque ahora tenemos, y nos llevamos muy bien. Es decir, eso se aprende con los años, y además es necesario para que las cosas transcurran con normalidad. Pero bueno, eso para mí fue muy grave. Yo mi posición era no entrar a la sala. Algunos compañeros estaban de acuerdo conmigo, otros no. En el Partido Colorado pasó lo mismo. Algunos no querían entrar a sala, otros sí. Y primó la mayoría en ambos partidos de sí entrar a sala. Y el martes de mañana sí pedimos, casi como condición, que se hiciera esa reunión de coordinación que no se hizo el lunes, se hizo el martes a las 9 de la mañana. Y aprovechando esa Graciela Bianchi moderada, proactiva. Soy la misma. Pero no, si dijiste que estabas más moderada, ¿lo dijiste vos? Estoy más moderada, pero no obvio que soy la misma. Haya cambiado. Estoy moderada. Como estás moderada, te puedes desmoderar el día de mañana, es claro, por supuesto. Pero aprovechando eso y que se puede transferir al discurso de este peor Frente Amplio de la historia, ¿a quién le tenés confianza? Al equipo económico, porque es muy profesional, sumamente profesional, y si hay algo que dejó claro Gabriel Odone, aparte que lo conocemos como académico, estaba en Ferrer y lo hemos leído, él
en una conversación cuando entró la rendición de cuentas, que el negro da Silva, es público, por eso lo digo, el negro da Silva le dijo hace mucho tiempo que el Frente Amplio tiene 2 equipos económicos y él consolidó algo que para mí fue muy importante. No les quepa ninguna duda a la oposición que de primera al último integrante del equipo económico, léase presidente del Banco Central, presidente del Banco República y todas las autoridades del ministerio, son personas de mi confianza. A ese equipo le tenemos confianza. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. Pero hay líneas que son de continuidad. Él ha sido siempre muy ponderado en las valoraciones de cómo recibió el gobierno en la parte económica. Y después, el resto de los ministerios, yo lo que veo es que hay mucho amateurismo, hay mucha imprevisión, no se leen ni las cosas básicas, si no hubieran metido la pata en cosas groseras, como digamos que los de Cairo no sabían que no había pagado, pero el violar el artículo 200 de la Constitución, nombrando personas que no se pueden nombrar, y ahora lo vuelven a hacer, y ahora volver a discutir, eso creo que es... Ahora te referís a danza, concretamente. Claro, creo que es absolutamente... falto de sensatez institucional sin motivo alguno, porque si es un problema ideológico de fondo, está bien, pero esto no, estos son problemas de forma que son gravísimos. Ahora podríamos volver, si querés, a tus miradas sobre el gobierno concreto, pero me gustaría ir para la interna del Partido Nacional, que también ha dado mucha tela para cortar, ¿no? Lema. Sí. En algún punto, ¿está traicionando a Luis? No, ¿A Delgado? No está traicionando a nadie. Yo desde que ingresé al partido y de que empecé, sobre todo que somos diputados del 2014, sé que existen 2 sensibilidades diferentes en Aire Fresco, después, en ese momento era Todos, después fue Aire Fresco y la 404, sobre todo Montevideo. Lo que se llamaba o llamábamos la línea de Delgado y la línea de Lema. Lo que se hizo ahora fue transparentar una situación que se venía dando, pero que no haya enfrentamientos personales ni diferencias ideológicas. Si a mí me preguntan qué hay, entonces, sensibilidades diferentes en hacer la política. No se me ocurre otra cosa. Te pregunto, ya en la instancia preelectoral de las elecciones pasadas, ¿en algún momento se llegó a manejar la ambición de Martín Lema de ser precandidato, incluso sí, siendo Álvaro el que iba a ser el precandidato nacional, se manejó la ambición de Lema, que Lema al final dijo no, en esta oportunidad no es para mí. A todo el que lo ha querido escuchar, él le ha dicho que tiene una ambición de ser presidente de la República. Este paso de Lema, ¿crees que va en un sentido de decir, bueno, voy a construir un rumbo hacia ahí, porque en algún momento quedé taponeado por Delgado, bueno, ahora me abro por mi propia vertiente y construyo una ambición que es legítima, pero bueno. Absolutamente legítima. Las cosas se van decantando naturalmente. En el periodo anterior, en las últimas elecciones, que es cierto lo que tú decías, además fue público, muchos amigos de Martín, yo soy muy amiga de Martín, y otros le dijimos, todavía no estás preparado para la presidencia. Es bueno incluso yo uso una frase que todos las conocemos, los que estamos en política. En política el que se precipita, se precipita. Uh-huh. Sí. Entonces yo le decía a Martín, ten cuidado que el que se precipita, se precipita. Despacio, a vos te falta experiencia, después estuvo la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social, porque el haber estado al frente del ministerio y tener nada más ni nada menos que una responsabilidad ejecutiva, y él lo reconoció. Y haber salido bastante bien, porque más allá de la gente en situación de calle, nunca fue interpelado, nunca nada. No, aparte lo respetan todos. Entonces él reconoció esa situación, se decantó naturalmente, el candidato fue Álvaro, no hubo enfrentamientos personales, porque además hay un denominador común, que yo lo digo y a veces, con Luis no se mete nadie. ¿Lo quieren más claro? Claro. Si lo quiero decir de una manera más académica, al día de hoy, el único líder que tiene el Partido Nacional es Luis Lacalle. ¿Y no es un problema en algún punto eso? Dije al día de hoy.
es muy probable que surjan otros liderazgos y deseable. Bueno. Porque el Partido Nacional o cualquier partido, en el caso del Partido Nacional, que sea Luis dependiente, es un problema. ¿Y quién puede ser? No tengo la menor idea y a mí no se me ocurre porque yo soy luisista. Voy a ser luisista hasta el último día de mi Bueno, pero actuación. entendiendo, perdón, Micho, no veo a nadie, de verdad, te lo digo con total honestidad. Veo algunos con intentos. Nicolás Olivera. Por ejemplo. Pero que se le acerque a la suela de los zapatos a Luis, pero por eso ahora no. Hoy parece muy difícil, pero yo me refiero como personas, como líderes. Los bueno, conozco. A ver. Lema no. Lema todavía. Sigue tampoco. A ver. No, va a estar encolumnado debajo de Luis. Siempre, bueno, lo ha dicho. No, pero Nicolás Olivera, obviamente, capaz que no es con intenciones de desplazar ni competir como para ganarle, pero sí como para liderar un ala wilsonista ahí. Está bien, es legítimo, es decir, me parece legítimo, sí puede ser. Es otro de los que se vislumbra más hacia la digamos, mirando al liderazgo de Luis, porque hay otros liderazgos como el de Javier García, por ejemplo, pero no lo veo tocando el liderazgo de Luis. Ya lo hemos hablado en algún momento, incluso con analistas políticos. O sea, los Luis Lacalle Pou, los Mujica, los Tabaré Vázquez, son los menos. Son los menos. Son los menos. Sanguinetti. Son personas que cada tanto da la historia. Claro. Vamos a entendernos. Entonces, no es fácil. El que lo quiera hacer, que lo haga, es legítimo, pero claro, fíjense ustedes el prestigio y el nacional e internacional y el respeto que tiene Luis. A ver, después de haber perdido las elecciones, durante el periodo electoral, siempre fue el que tuvo mayor nivel de aprobación. Creo que terminó alrededor del 60%, 57, 60%. Y pico. Eso no se da frecuentemente. Entonces, el que se quiera poner las botas, que se las ponga. Pero alguien se las va a tener que poner. Y bueno, porque incluso vos que sos luisista estás diciendo que va a ser bueno, como te plantea Victoria, es bueno para el partido. Siempre. A ver, yo creo que hay un problema que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Será mi edad la que me... o mi condición de profesora de historia, pero yo creo que, ojo, porque estamos complicados. Y no solamente estamos complicados en el Uruguay, que tal vez sea de los que, si uno mira la región, los que mejor la pilotea, pero internacionalmente estamos muy complicados. Entonces, no es lo mismo la política de hace 50 años que la de ahora. Hay que pensar muy bien cuando se tiene una fuerza política o un líder político, si puesto en el plato de una balanza, conviene o no conviene abrir grietas o abrir fisuras. Porque la competencia inevitablemente lleva a algún tipo de enfrentamiento. Que sano es sano, pero hay que pensarlo muy bien. Sí, una pregunta, no sé para dónde vas a rumbear, pero para que quede claro. Delgado, Lema, vos te quedás con Delgado. No, yo no me quedo con ninguno de los dos, me quedo con los dos. No, pero te quedas alineada. Yo soy independiente de verdad. Estoy en aire fresco, eso sí. En aire fresco. Sí. Está. No te vas con Lema, no te vas con Lema. Pero Lema, no migro, porque además, claro. Martín, si hay una persona con la que estuvo conversando todos estos periodos, estos años, es conmigo, con muchos otros. Pero era conversaciones diarias con Martín. O sea que, no, al contrario, somos sumamente muy, muy amigos. En este momento, si se quiere, tengo cierta mayor distancia con Álvaro que con Martín. Pero porque para mí la macaneó en las elecciones, pero no. Bueno, a eso iba. Un Luis Lacalle Pou, con el altísimo porcentaje que señalabas hace un ratito. Entonces, ¿qué está demostrando? ¿Que las elecciones se perdieron por el candidato? ¿Por Delgado? Se perdieron por muchas cosas. Todavía la autocrítica se está haciendo, a pesar de que dicen que no, pero no es pública y está bien, porque tiene que estar más terminada. Yo en esto estoy de acuerdo con Álvaro y fui yo que se lo sugerí. Hay que contratar politólogos, hay que contratar gente que estudie a fondo. Tenemos ya gente que ha venido... va contratada en el buen sentido, digo, que analicen. Está la UDELAR para que con muchos técnicos en este aspecto. Fue más complejo que ojalá hubiera sido la candidatura y sobre todo la candidatura a la vice. Quedó claro que los liderazgos no se traspasan. Y bueno, se cometieron errores en la campaña, es decir,
íbamos mucho a los locales partidarios, a hablarle siempre a las mismas personas. Hicimos 6 giras, 4 primero por el Partido Nacional y 2 por la coalición. Íbamos a hablarle siempre a las mismas personas. No hicimos el trabajo que hace el Frente de puerta a puerta. Se intentó, pero no se hizo. Se tuvo demasiado hincapié en lo que se había hecho bien en el gobierno anterior, pero no se dio de repente algún tipo de mensaje de esperanzas y de algún cambio, porque no todo el mundo estaba conforme. El segundo piso no fue una buena idea. Yo en eso coincido con Licandro, en esa parte. A mí no me gustó ni siquiera el día cuando fui. No era comprensible. No era cercano a la gente. Bien. A ver si nos entendemos. Yo soy más de a pie, yo vengo del frente y me quedaron cosas muy positivas, eso de puerta a puerta, de ir barrio por barrio, de ir al interior, eso y nosotros íbamos al interior, pero íbamos a las departamentales. Yo, la quinta, cuando ya era de la coalición, la sexta gira era la tercera vez que íbamos en un mes a Cerro Largo, a Melo. Dije, yo no voy, muchachos, otra vez, le voy a hablar a los mismos. Bueno, esas cosas influyeron. Y yo considero que la fórmula fue un error. Eso lo dije desde el primer momento. Y que se lo banque el que se lo tenga que bancar. ¿Y cuál era? Yo lo tengo clarísimo cuál era. Compartirlo, porque en realidad dar el error siempre es lo más fácil. Daniel Salinas. Pero no quería. Pero lo quiso. ¿Quién dijo que nos quería? Estaba sobre la mesa. Y no voy a hablar más porque no quiero adelantar. No, tenés que hablar un poquito más, porque si vos estás tirando que Daniel Salinas era una opción. Era una opción. Todo lo que sabíamos era que no. Que Salinas no quiso, se habló, sí, no pero, quiso. Pero si ustedes ven se manejó como un desinterés por parte de Salinas. Para nada. ¿Quería Salinas? Claro que sí. Si ustedes ven en las focus group, en las cosas estas que empezaron a trascender, porque hay 2 informes de Licandro. Uno más duro, que se le entregó personalmente a Luis, y otro que fue el que se conoció más. Una de las opciones era Daniel Salinas, y yo no quiero comprometer a Daniel porque tenemos una amistad personal, pero sí, claro, y no es cierto que Guido no quisiera. Le costó, pero al final le había aceptado. ¿Había aceptado? ¿Quién lo había convencido? Guido, la esposa de Daniel, que fue una responsable, entre comillas, de que él se retirara de la política. Sí, él siempre dijo que se retiraba del Ministerio de Salud Pública por la esposa. Incluso ella es escribana y tenemos algunas conversaciones. Me dijo, mirá que ya lo liberé por ese tipo. Estoy diciendo cosas que nunca dije. No, que no se sabía. Esto que está diciendo pasó por debajo del radar porque... Bueno, pero yo creo que no tiene que pasar más por debajo del radar. Tiene que estar todo sobre la mesa. ¿Y quién le bajó el pulgar a Salinas si Salinas ya había aceptado? Nadie le bajó el pulgar. El objetivo del Álvaro, que no lo sabíamos nadie, del comando tampoco, era Valeria Ripoll. Creo yo, por un análisis erróneo de lo que podía significar ella en determinados sectores del electorado. Y sin tener en cuenta algo que se lo dije a los 2 días de las elecciones, cuando ya tuvimos toda la confirmación, ustedes vieron que yo no subí al estrado y el Negro da Silva tampoco. Un error de apreciar. Perdón, iba a eso, al pasado. Digo, había que levantar todos sus planteamientos o sus discursos en esta boca mía, sobre todo, porque lo que se decía como dirigente sindical, vaya pase, pero como panelista de esta boca es mía, encontré el gobierno. Yo recuerdo que le dije a Álvaro 2 días después de las elecciones, ¿y ahora quién levanta esos muertos? No, de hecho, con el archivo. Claro. De hecho pasaron... Esos muertos no se pudieron levantar. Uno de los problemas que tuvieron es que perdieron tiempo explicando. Más de un mes. Pero además hay algo... Y cuando decís esos muertos no se pudieron levantar... No se pueden levantar. Si vos tenés una intervención de Valeria que es totalmente legítima, pero en contra de Luis y en contra de Álvaro, por el caso Astesiano, en esta boca es mía, yo, la verdad, tenía derecho a hacerlo, por supuesto, si yo ya en ese momento estaba en el Frente Amplio y estaba en ADEOMO o no, yo qué sé, no importa. Pero igual, viste, Graciela, que la pregunta empezó siendo ¿por qué había perdido el Partido Nacional? Te preguntamos si había sido por la fórmula y dijiste, ojalá hubiese sido por la fórmula. Yo dije todo lo anterior. Hubo muchas cosas, pero
terminás diciendo cosas que son como que lapidarias. Fue la frutilla de la torta. Fue la frutilla de la torta. De una sucesión de errores. Incluso lo reconoce José Luis Falero, con el que tenemos además de la vecindad en San José mucha amistad, es que nosotros tampoco reaccionamos en el comando. No podemos echarle la culpa a Álvaro. Lo dice Javier también. Sí, los que estaban en el comando, ¿por qué no reaccionaron? Entonces es muy fácil echarle la culpa a Álvaro solo. Eso yo no estoy de acuerdo. Porque cuando nosotros tuvimos cuando digo nosotros digo yo, tuve alguna sospecha, yo me le colgué de la yugular antes de que lo dijera. Y bueno, eso se podría haber evitado. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué, si tenés toda esa mirada, ¿por qué seguís en aire fresco? Porque yo creo que la gente han migrado, cruzado el Atlántico, ¿entendés? O sea, esta migración sería mínima si te fueras con Lema, por porque el tema es que primero porque yo pienso que cuando sos amiga de alguien, primero que nada tenés que ser leal. Yo no quería que él fuera presidente del directorio. Intenté convencer hasta el último día, sin embargo lo voté. Porque yo creo que hay que ser leal hasta el último momento, que no es lo mismo que ser incondicional, siempre digo lo mismo, no soy incondicional ni con Luis. Entonces yo creo que es un amigo que se equivocó, feo se equivocó, y todavía me dura muchos enojos, y la relación no es la misma desde el punto de vista político. Pero me parece que no se hace leña de árbol caído. Si antes le reconocí valores, lo mismo le pasa a Martín. Es decir, no es que le considere que no tenemos que, digamos, que seguir juntos. Simplemente que, bueno, cometiste errores, reconociste los errores, sobre todo los procedimientos, más que las elecciones. Evidentemente nos tiró flor de título, que es lo de Salinas. No, son puras bombas, todo lo de acá. Además de la revelación de lo de Salinas, son puras bombas. Lo de Salinas, que Manini Ríos, dijiste que estuvo en el plan de final, sí, fue muy al final. Lamentablemente después, el jueves de noche. Pero sí, Daniel de repente me mata con esto que estoy diciendo, pero me quiere mucho. Le estoy preguntando. Me quiere mucho, Daniel. En este momento. Me quiere mucho, Daniel. Invitarlo para mañana. Me quiere mucho, Daniel. Hace mucho tiempo y además que no yo tengo WhatsApp de Daniel esa noche. Pará. Daniel está escribiendo y borra, escribe y borra. Pará. ¿Qué dice ese WhatsApp? ¿Qué dice? Saca el teléfono y... yo no tengo problema. Menos a la fiscalía yo lo muestro. La pregunta 21:50. Sí, eran casi las 10 de la noche. Faltaba un minuto para las 10 de la noche. Puedo dar a conocer que yo soy el candidato y dije, cállate la boca porque hay muchos rumores. Y Leonardo Habercon, que estaba a cargo de era uno de los integrantes de la transmisión, a los 15 minutos, estimada, como me dice él, porque él no me tutea, yo a él lo tuteo. 2 puntos, puedo dar a conocer la candidatura de Salinas, y yo dije, cállate la boca. Porque a esa hora todavía no era seguro, pero estaban los rumores. Se supo después de las 12, no se olviden. Y bueno, y ahí me contestó, entonces es Ripoll, me contestó Leonardo. Yo tengo los WhatsApp. Pero o sea que Salinas aceptaba y el que lo declinó fue Álvaro Delgado. Y prefirió a Valeria. Sí, prefirió a Valeria. Bueno, tengo a Salinas hace rato, ¿viste? Cuando se nota que está escribiendo los 3 puntitos. Escribiendo. No sé, una Biblia está escribiendo. Yo me arreglo y digo, ¿sí o no? La pregunta es concreta, ¿no? Pero bueno, en cuanto escriba ya. Igual ahora tengo una pregunta. A nosotros, sí, nos regodeamos por esto, porque evidentemente esto va a salir en muchos lados. ¿Vieron que les dio un titular? Pero sí, claro, a nosotros sí, nosotros nos diste de comer, pero decime... No, pero no es por eso, es que yo no daba más de que esto se supiera. Bueno, eso le tengo que preguntar, ¿por qué decirlo ahora? Por respeto a Salinas. Porque Salinas, si ustedes se acuerdan, yo lo tengo grabado a fuego todo, ¿no? Porque además Salinas al otro día me llamó y yo estaba planchada. Muerta, estaba en la cama. Y empezamos a conversar. Después mi marido tuvo un accidente doméstico y estuvo internado la semana siguiente. Y recuerdo perfectamente que la semana siguiente me dijo, mira, Graciela, voy a anunciar que no voy a dedicarme más a la política. Y si ustedes recuerdan,
él sacó, no me acuerdo los días porque eso lo hizo público. Lo que yo tengo en el WhatsApp, obviamente que sí lo tengo, pero a los pocos días él sacó un tuit diciendo no a los ciudadanos, algo así. Como había mucho rumor y mucha cosa, dijo, no me voy a dedicar ni a la política nacional ni a la política municipal. Y fue cuando siguió en el cargo de la Universidad Católica. Pero sí, además hay muchos que lo sabemos porque yo lo sabía desde ese momento, pero... Y te vuelvo a preguntar ahora, más allá de que nos sirve a nosotros y que lo haces por un tema prácticamente de catarsis, porque no das más de sí. No es un ¿Qué tema le catarsis. aporta al Partido Nacional hoy? ¿No es reabrir una herida? No, porque ¿O en realidad... la herida no se cerró. Entonces, yo creo que hay que ser sincero y decir todas las cosas. Hasta ahora fuimos piloteando la situación y la vamos a seguir piloteando. Pero sí, fue así. Punto. Porque con esto que estás diciendo es echarle echarle en cara a Álvaro Delgado, que tomó una decisión que no fue la mejor, teniendo un puntal como Salinas como opción, que hasta el día de hoy para el periodismo, los Salinas, Arbeleche, eran opciones Arbeleche, de que... para Álvaro, vamos a aclarar, para Álvaro la opción, eso lo hablamos en el hotel de Tacuarembó, que tiene el nombre del cantor de tango, 2 semanas antes, porque estábamos de gira. Para Álvaro, la primera opción era Azucena. Y me consta de todo lo que hizo para que Azucena aceptara. Me consta. Él fue hasta personalmente al otro día, que estábamos de gira, suspendió la gira para tratar de convencer a Azucena. Azucena, por razones personales, no aceptó. Y entonces, con Laura no tenía piel, esas eran las palabras textuales, y él insistía en que tenía que ser paritaria la fórmula. Y conmigo especialmente, no sé si lo habló con otros, pero conmigo especialmente, estaba Valeria de Ripoll delante, y estaba la esposa de Álvaro, estaba Tomás, que es uno de los secretarios de Álvaro, y mi marido. Y yo le dije, en el Uruguay la fórmula paritaria no mueve la aguja. La mujer vota hombre en el Uruguay. Después las elecciones dieron los resultados, en las internas quedó claro, ¿no? No vota hombre. Entonces, y además te voy a decir otra cosa, Álvaro. El Partido Colorado no va a tener fórmula paritaria. Primero porque no tiene una mujer que se despegue del resto y además porque como hay ese tema interno de todo lo que había quedado del abandono de Talvi, los dos sectores, quien gane, va a ser el candidato y el otro va a ser el candidato a vice, que fue lo que pasó. Entonces no vas a ser el único que no tiene fórmula paritaria. Así que por ahí quedamos. Ahora, después es un gran silencio hasta el domingo a cuando se supo el resultado de la interna. Confirmadísimo, ¿no? Dice Salinas. Dice Salinas que efectivamente no que por una cuestión individual, sino que sí estuvo a la orden. Y que lo único que pidió es que en cualquier caso se hablaran los candidatos para no pasar por arriba de Manini Ríos. Exactamente. Fui una de las que hablé con Manini. Previa consulta a mi familia, que también aceptó. O sea que Salinas te dijo, yo estaba a la orden. Yo no miento, muchachos. ¿Quieren ver el WhatsApp? Sí, lo quiero ver para ilustrar. Para ilustrar. Mira, 9:59 p.m. No, entonces, me mandó el WhatsApp. Tu conclusión es que Delgado la macaneó. Sí, claro, se lo dije a él. A ver, lo dije a los 2 días de las elecciones. Fui la primera que salí a hacer declaraciones muy moderada. No hablé de ningún candidato. Y después se supo y se sabe que yo sigo con Álvaro. ¿Por qué? Porque además es un problema hasta de... A ver, Martín lidera todo el sector de la juventud del Partido Nacional. Entonces, hasta por un problema etario. Yo tengo que ser el fiel de la balanza. Lo fui siempre entre Álvaro y Martín. Y no es la primera vez que lo digo. Si ahora me necesitan, seguiré estando. Y si no me necesitan, voy a ser... Yo soy nacionalista, siempre, no tengo sectores en realidad. Yo tengo un solo adversario, y es el Frente Amplio. No, sí, se nota. ¿Está?
O sea que el resto no, igual, no hago distinciones. Hoy estás con una moderación de destacar el puerta a puerta, el Frente Amplio, la estrategia para hacer campaña. Perdón, esto lo dije desde no, pero no importa, dame la peor acción de gobierno desde que el FA llegó al gobierno. ¿Acción o propuesta? Primero la nada mismo. No hay propuestas. Nunca vi, vamos a esperar ahora el presupuesto. Nunca vi, ni como desde el 85 que fui secretaria, porque no se olviden que yo tengo experiencia parlamentaria bastante antes del 85 al 93, pero siempre estuve vinculada, que no hubiera por parte del gobierno propuestas legislativas. Estamos trabajando, eso es muy fácil darse cuenta, estamos trabajando con los desarchivos que todos hicimos de los proyectos que quedaron con media sanción en el periodo pasado, y eso desarchivó el Frente Amplio, desarchivó el Partido Nacional. Bueno. Ahora, propuestas nuevas. Entonces te lo pregunto más en concreto. Ahora esperamos ir para atrás en Neptuno, ¿qué te pareció? Bueno, esas cosas son propias de los que actúan a reacción. Claramente el Frente Amplio iba a venir a sacarse las ganas de la bronca que le quedó de haber perdido las elecciones en el 2020. Es decir, es una actitud reactiva de sectores políticos a los cuales falta madurez. Ustedes no se olviden, y eso lo dijimos también, y por eso consideramos que era el peor Frente Amplio, que no hay líderes en el Frente Amplio definidos. Teníamos a Tabaré Vázquez, teníamos a Mujica, teníamos a Astori. Esos eran líderes que, si bien tuvieron dificultades, recién me estaba escuchando otra radio, debo declarar, pero se estaba recordando cuando Astori en el primer presupuesto del 2005, y yo estaba en el gobierno, le renunció a Tabaré Vázquez. En septiembre. ¿Está? Entonces, a ver, pero había líderes como Astori, siempre tuvo dificultades, sobre todo por el manejo de la economía, pero él era un líder político, tenía espalda política, tenía la 21-21, que en el año 90 fue la lista más votada. Y bueno, su grupo político lo tenía. El problema es que, por ejemplo, Neptuno, lo de la estancia de María Dolores es un papelón nacional. Yo que conozco al Pacha y le aprecio, y fue alumno mío de rato, pues en realidad iba a ocupar, pero tenía vínculos con... Siempre le baja el precio al Pacha Sánchez diciendo, fue alumno mío y pregúntenle. Lo veía cuando iba a ocupar. Claro, iba a ocupar, pero teníamos mucho vínculo, porque yo dialogaba con mis alumnos. Leandro Grille también iba, era uno de los líderes, pero ¿qué es el tema? Yo creo que el Pacha... O sea que todos son producto tuyo. Viste, soy sembradora de abecedario. Sos sembradora. Soy sembradora de abecedario. De tu pita con iPhone. No, el tema es el siguiente. Yo creo, conociendo al Pacha, como creo conocerlo, cuando yo vi, no estaba en el país, pero cuando vi el video, creo que le salió del alma eso de decirlo, porque lo consideraban como un padre. No, el vínculo del Pacha con Mujica especialmente estrecho. Sí. Entonces, realmente estaban muy conmovidos. Si bien sabía que era un desenlace que además se tenía que producir por el bien de Mujica, porque la verdad que las condiciones en las que estaba era horrible, sinceramente, yo creo que fue algo que no lo pensó. De repente soy muy ingenua, de repente la moderación que vos decís que tengo, no lo pensó. Porque de espaldas al féretro, gritar eso que gritó de la estancia, me parece, de repente estoy equivocada, pero no calibró que fuera después un problema. Calibró. Y eso de mi moderación, les voy a decir que es relativa. Yo siempre hablé con todos. Por algo el presidente Mujica en el 2011 fue a mi casa y habló conmigo 1 hora y media. Entonces, y yo me acababa de ir del gobierno de la educación con un portazo, que en la renuncia hablé de mucha cosa. Pero cuando hablamos de moderación es como decimos siempre, se apagan las cámaras y las luces y las cuentas de Twitter y hay una relación que el pueblo y la gente desconoce. No tengo dudas que te juntás no solamente eso, no solamente eso, porque... Pero lo que uno percibe, Graciela Bianchi, de la no moderación es leer las redes. Redes? Yo lo único que tengo es Twitter. No tengo bastante lío que armaba. No, antes habré armado, porque había que contestar las disparates que nos decían. Entonces, a ver,
No, casi no lo uso ahora. Y si lo uso para levantar artículos. ¿Pero cuánto tiempo en campaña le dedicabas a Twitter, a X? Bueno, pero eso ya lo expliqué. Sobre todo cuando vamos para el interior, mi marido maneja el auto porque nosotros vamos solos. Y vos ibas tuiteando. Y yo tuiteaba. Y además, el problema más grande, la bronca más grande mía, tengo que reconocerlo, que estaba muy enojada, fue con el referéndum. El referéndum contra la LUC a mí me enojó mucho porque se dijeron muchas mentiras. Mentiras. Entonces, obviamente que uno reacciona de acuerdo a su personalidad. A mí si me mentís, ahí perdés. Porque yo puedo bancar cualquier tipo de debate, pero no me mientas. Eso para mí es básico. Se dijeron muchas mentiras, muchas cosas que no eran ciertas. Acuérdense todo lo que se decía, de la educación, de todo. Bueno, ahora se fue para atrás, de hecho, en uno de los artículos de la LUC que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y bueno, sí, eso es gravísimo. Bueno, ¿te parece es gravísimo? Es muy grave, es lo más grave que hicieron, porque yo dije que había dos cosas que había que tener en cuenta, dos frentes que habría que tener, dos frentes, no por el Frente Amplio, dos aspectos del Estado que había que tener en cuenta. No iba a cambiar la economía, en general lo otro se iba a mantener en la misma línea, los demás ministerios, pero había que tener cuidado lo que pasara con educación y lo que pasara con relaciones exteriores. Yo dije eso enseguida que me preguntaron qué opinaba del gobierno a los 100 días de gobierno. Dije, por ahora no hay mucha cosa, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando en educación, vuelven los sindicatos. Otra vez la educación está en manos de los sindicatos, por más que dicen que se mantiene la reforma educativa, pero la transformación educativa, si mandan los sindicatos y mandan realmente, no es que lo digo como un eufemismo, los nombran autoridades. Bueno, y la otra cosa es política internacional, claramente que estamos retrocediendo en política internacional, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos que a veces la gente no es del día a día, aunque la educación se tendrían que dar cuenta que es retroceder muchísimo, porque es volver al adoctrinamiento más puro y duro. Porque no se olviden que cuando un docente entra, sea maestro o sea profesor, entra a un aula, es dueño del aula. Y si las otras autoridades, díganse directores, inspectores, los consejos, todos los que están encargados de que el sistema sea laico. Entonces vos adoctrinaste a Pacha Sánchez y a Grille. No, yo no lo adoctriné porque a mí no me... Pero ahí eras del Frente Amplio. Sí, pero no nos enseñaban. Yo soy de una época de la educación que todos mis profesores, yo diría que gran parte estaban hasta en las listas del Partido Comunista, pero ningún Hugo Licandro, ningún por decir uno de ellos, pero ninguno de los profesores que tuvimos ni en la facultad, ni en el IPA, ni en el liceo, nos adoctrinaban. Lo que hacían era hacernos estudiar mucho, no en textos, ni que hablar fotocopias, no existían, pero ni en textos, en obras de consulta, sobre todo en bachillerato. Y además valorar si tú tenías conciencia crítica, que eso es lo que está faltando. Se valoraba muchísimo la conciencia crítica y la discrepancia. De la misma manera que tenía gente que estaba en las listas del Partido Comunista, Barran, Naum, bueno, toda esa gente, valiosísimos, tenía Pibel de voto. O sea, se podía convivir todas las tendencias. Después se fue derecho a Gramsci y bueno, y acá estamos. Y de Gramsci, permitime ir al 1%, pero ahora que estás tan amiga de González, ¿no? Ahí, ¿qué pensás? Totalmente distinto. Yo le digo, estás loco vos, pero hablemos en esos términos. Pero ¿saben por qué lo respeto? Porque ideológicamente es coherente. Ideológicamente es coherente. Lo que se está perdiendo de vista en los comentarios y me parece, con mucho respeto lo digo, que el Frente Amplio tiene una lucha intestina desde que surgió, que fue el enfrentamiento entre Bolches y Tupa. Sí. Eso es, al día de hoy, terrible. Por supuesto que el Partido Socialista Ortodoxo, que es el que existe hoy, es como el Partido Comunista, actúan juntos, ideológicamente son muy parecidos. Y les voy a dar dos ejemplos claros para que la gente se dé cuenta, porque lo vemos nosotros de adentro. A Sibila, el MPP lo dejó colgado.
9 muertos, 12 muertos, hasta que no apretamos y lo llevamos a sala, y civil a macanudo, y la verdad, bueno, lo dejaron, no lo hicieron renunciar, pero le soltaron la mano. ¿Y con Juan Castillo qué pasó? Con el conflicto de la pesca, lo mismo. Lo llevaron hasta el borde, hasta que nosotros desde la Comisión de Asuntos Laborales, con el apoyo de Andrade, con González, con Robert Silva, la constituimos en una especie de mediadora, porque lo está por dejar solo al ministro Juan Castillo, que es del Partido Comunista. Hay análisis hecho por politólogos en este sentido, pero nosotros lo vivimos de adentro. Se llevó al máximo hasta que, bueno, interviene el presidente, dejan a un sindicato que era sumamente en manos del anarquismo, desaparece, porque hay una cosa que tiene el MPP que hay que razonar, que es muy pragmático. Bueno. El MPP es sumamente pragmático. ¿Sabes que por ahí va la primera de las rapiditas? ¿Estás pronta para las rapiditas? Pero por favor. Vamos a las rapiditas. Vamos. Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. ¿El Frente Amplio está gobernando con más pragmatismo que ideología? Por supuesto. Orsi es más adversario para la oposición de lo que fue Mujica. No, Orsi no es adversario de nadie. Acuérdate que esto es sí o no. Ah, perdón, cierto. No. ¿El Partido Nacional está debilitado? No. ¿Graciela es más militante que legisladora? No. ¿Tiene más poder desde Twitter o X que desde el Palacio? No. ¿Te arrepentís de algún tuit? No. ¿Tomarías un café con Blanca Rodríguez? Por supuesto. ¿Y con Valeria Ripoll? Sí. ¿Sebastián da Silva está pasado? No. ¿Ser de izquierda es un error? Con 100 no es difícil. Pues es un paso, ¿eh? Sí. ¿Es un error? Sí. Es una... No, yo paso no uso en general. ¿Querés que el Frente Amplio haga un gran gobierno, aunque eso le cueste políticamente al Partido Nacional? No. Pará. De Muy nuevo. sincero, muy Pará, porque... sincero. O sea, ¿preferís que haga un mal gobierno? Ah, ¿me estás No. preguntando eso? Sí, ojo porque después Ojo, queda... porque lo interpreté mal, ¿eh? ¿Querés que el No, Frente Amplio haga un gran gobierno? Aunque eso le Aunque cueste ese le cuesta políticamente... Le cueste políticamente. Complicado. Yo quiero que se haga un gran gobierno, ¿Está? sí. Entonces la respuesta es está. sí. No, por eso, viste, me parecía que no lo había entendido y después nos pasa como nos pasó con otro senador. No, Lo porque que importa es el país, muchachos. ahí va, es importante. Pero ser de izquierda es un error, dijiste. Por supuesto, ser de izquierda es un error. No existe más la izquierda. Pero pará, la última, porque dijo, me acuerdo de Sebastián da Silva, tu partner, tu dos, que me encantaría saber esas charlas como son. En un momento dijo, el que vote a la intendencia, al Frente Amplio, es un guampudo. No, yo Bueno, lo dijo. Ya sé que lo dijo, Ah. pero tenemos estilos distintos. Somos confrontativos. Que pase que a pero la Graciela Bianchi le diga a Sebastián da Silva, che negro, ¿se te fue la mano? ¿Se te fue la moto? Ustedes no saben si yo somos muy amigos. Bueno, Leo, a propósito, una vez que pasó toda esta entrevista. Arrastró la Graciela gente- Bianchi, se siente la más gente- representado. Lo que ¿Cómo hace- viene? ver, Dale, a ver cómo ¿cómo viene. viene? ¿Qué Cuenta. político te representa más en estos días? Y Esa es la pusimos encuesta que hicimos, dos Ana. escuderos de cada lado. 47% dice Graciela Bianchi. El 29% Fernando Pereira. El 18% Sebastián da Silva. Y rezagada muy atrás en el 6% Betiana Díaz. Pero son los cuatro. ¿Estamos de acuerdo? A mí me preguntan, y a su vez me lo preguntan a mí, no. Bueno, ese es el ¿con quién te vas a... resultado. No, se lo preguntó a otra gente. Vos supongo que me vas a contestar Sebastián da Silva o conmigo mismo. No, Luis. Ah, no. No, pero no estaba en la opción. La opción era Betiana Díaz. Ah, Fernando esa Pereira. era Claro, acotado. Tenemos Sí, sí. 4. Y elegimos los que más confrontan. ¿Estamos de acuerdo que ¿O Betiana... tenés a toda la parentela escuchando la nota o tenés muchísima gente atrás, Graciela sí, Bianchi? sí. ¿Estamos de acuerdo que son los 4 que más confrontan? Las dos cosas pueden ser verdad. Nunca medí los votos, no tengo lista, no tengo agrupación, no me interesa medir los votos y agradezco a los que me siguen. Pero estamos de acuerdo que son los 4 que más confrontan. O sea, le reconoces... no sé si es bueno reconocerlo. Sí. El tema es cómo se confronta. No La importa, lo que confrontación no es siempre buena o mala por sí misma, se depende cómo. Muy bien. Muy bien. Ah, pero ¿con Fernando Pereira tomarías un café? Porque da No. Silva dijo, no. No, hasta que no me pide disculpas de muchas cosas y sobre todo el pasado común que tenemos,
No. Era del PDC y se convirtió en un radical irracional porque tiene que estar bien con los radicales del frente, que son los que le pagan el sueldo. Gracias, nos queda un título más para la web. Gracias. Wow, gracias Graciela Bianchi. All the time I knew that you loved me.